Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Yo debo reconocer que no he cruzado el Jordán porque sería pasar, digamos, a Jordania. Y entonces teníamos problemas con el pasaporte y nos quedamos en la orilla correspondiente a Israel. Al día siguiente vio a Jesús venir hacia él y le dijo, Juan el Bautista dijo al ver a su primo que venía hacia él, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que ha sido antepuesto a mí, porque sí existía antes que yo. Yo no le conocía. Esa frase puede ser un poco desconcertante porque él conocía quién era su primo. Lo que no tenía muy claro es lo que dice a continuación. Pero yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado de Israel. Claro, Juan el Bautista de algún modo conoce cuál es la misión de su primo y quién es su primo, porque él también sabe su misión, lo que él tiene ¿para qué ha venido? Pero hasta que no haya unas manifestaciones claras de Dios, Juan el Bautista no sabe con certeza quién es su primo. Jesús, sabía que era Jesús, pero ¿quién es? Entonces Juan da testimonio. He visto al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y permanecía sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él, ese es quien bautiza en el Espíritu Santo. Ayer le contaba a los alumnos de sexto de primaria que el Papa y los obispos de todo el mundo han tenido que sacar un documento recordando la importancia de mantener los sacramentos como han sido instituidos por Jesucristo. Y con la materia, por tanto, la cosa material, el agua, el aceite, el contrato matrimonial, etcétera, pan y vino, y la forma, y no cambiarla. Y les ponía el ejemplo de lo que había pasado en Estados Unidos. Había pasado en dos sitios de Estados Unidos, pero al menos que se sepa. Pero uno de ellos, un sacerdote vio el vídeo de su bautizo, porque, no sé, lo típico, ¿no? Miras para atrás y vas a casa de tus padres y ves allí, pues, oye, vamos a recordar, ¿te acuerdas de tu bautizo? Y claro, pues el sacerdote vio que el diácono, que puede bautizar, que bautizaba, dijo, nosotros te bautizamos. Y el pobre cura vio el vídeo y dijo, nosotros te bautizamos, eso no es la fórmula que hay que decir en el bautizo. Pues nada, se dirigió al Vaticano y le dijeron al Vaticano, tranquilo, no te preocupes, ni eres cura, ni estás confirmado, ni estás bautizado. Si quieres lo empezamos de nuevo, pero por ahora no eres nada. Y por tanto, a toda la gente que tú has administrado sacramentos, es inválido. Es decir, tú has confesado a lo mejor a cientos de personas, ¿no? O miles. Pues no, porque no eres cura.
Imaginaros, claro, por supuesto, al diácono ese los mandaron a la India subtropical para que el tío estuviera allí cuidando camellos, ¿no? Pero se ha cargado a mucha gente. Pues, y además pasa en otro sitio también algo parecido. Es el Espíritu Santo, no es el agua, y quien bautiza es el Espíritu Santo. Igual que perdona los pecados es el Espíritu Santo. Igual que el que consagra es el Espíritu Santo en la misa. No el sacerdote. Pero el sacerdote tiene que utilizar la materia y la forma indicada. Por tanto, no es lo mismo ser bautizado que no ser bautizado. Y recibir el Espíritu Santo. Y por tanto, reconocer que como lo mismo que dice el Padre de Jesús, este es mi Hijo amado, pues eso mismo dijo Dios Padre de cada uno de nosotros cuando recibimos el bautismo. Cuando tú recibiste el bautismo, Dios Padre dijo, tú no lo oíste, ni tus padres, ni nadie, pero este es mi Hijo. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Y dice San Juan, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos realmente. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Yo siempre que escucho esas palabras de San Juan, me imagino el momento en el que tú entres en el cielo, está allí la cola de gente para entrar, a su propio, es broma lo de la cola, ¿no? Pero su propio examen, juicio particular, estamos todos allí esperando para hacer el juicio particular, y cuando te llega a ti el turno del juicio particular, que tendrás a Jesucristo contigo y tendrás a la Virgen como abogada nuestra al otro lado, pues llegará el Padre y dirá, este es mi Hijo. Y te señalará, porque tú, eso es lo que dice San Juan, aún no se ha manifestado lo que seremos, porque claro, seremos reconocidos por el Padre como hijos en el cielo, ante todo el mundo allí. ¿Eres consciente de la grandeza de ser hijo de Dios? No es una metáfora, No es la metáfora o el modo de hablar de la Revolución Francesa, de que todos somos iguales, de que todos somos hermanos, de que todos somos liberté, égalité, fraternité. Y a continuación, guillotina. Eso es lo que pasó en la Revolución Francesa. Pero es así. Entonces, no, eso está muy bonito, pero no es la realidad. La realidad es que somos hijos de Dios, si estás bautizado. Si la generación humana, aquí tenéis algunos padres, si la generación humana da lugar a la paternidad y a la filiación, pues exactamente eso mismo ha ocurrido en nuestro bautismo. Somos engendrados por Dios, hijos suyos. La filiación natural se da en un grado eminente y único, pero la filiación sobrenatural, la filiación divina, eso es obra de Dios. Cuando tú compruebas lo que significa que eres hijo de Dios, cuando tú vas, digamos, realizando en tu vida lo que es un hijo de Dios, pues lo que te das cuenta es de que estás siempre bajo la mirada de tu Padre Dios. Hay un filósofo francés del siglo XX que fue uno de los, digamos, padres de mayo del 68,
y de la revolución sexual y de, bueno, si quieres, también algo de existencialismo, etcétera, que es Sartre. Yo cuando estaba en México, un día, como tenía relación con algunos profesores de la Universidad Panamericana, pues me invitaron a ver una representación de una obra teatral en Navidad, era casi la Navidad, en el que uno de los profesores actuaba, tenía un papelito y allí pues... Entonces fuimos a ver la obra teatral, estaba muy bien porque estábamos en Guadalajara, era una tarde-noche, por lo tanto, aunque fuese antes de Navidad, pero hacía un clima tranquilo, cálido, no calor, pero sí suave, bien, muy cómodo. Y entonces me sorprendió porque la obra teatral era de Sartre y tenía que ver con la Navidad. Y más me sorprendió que el que les había aconsejado esa obra al grupo de teatro de la universidad, pues era un capellán de la universidad. Y dije, pero hombre, ¿cómo se le ocurre esta obra de Sartre para la Navidad? Y después, pues viendo la obra teatral, pues me pareció un poco alambicada, un poco rebuscada. Pero bueno, tenía que ver con la Navidad. Tenía que ver con la Navidad y estaba bien. Investigando un poco más en la historia de Sartre, él cuenta en uno de sus libros que él desde pequeño pues había sido bautizado, había rezado, pero que chirriaba en su relación con Dios, sobre todo por la sensación del pecado. Y en cierta ocasión dice, cuando todavía era niño adolescente, estando en el baño, pues rompí algo. Rompió, no sé si rompió pues una botella de colonia o no sé qué. Rompió algo, manchó algo, tal. Y en ese momento sentí la presencia del Dios que me estaba observando. Y entonces me rebelé contra ese Dios que me vigilaba y dije, no quiero saber ya nada más contigo. Te quito de mi vida. Claro, esa actitud, pues no sé, es la de la persona, digamos, que no quiere, ahora está en la prensa nacional, está muy presente el asesinato por parte de 2 niños adoptados de su madre de adopción, no madre natural, en pueblos de Santander, como la asesinaron un niño de 13 y un niño de 15, casi 16. Pues claro, todo eso ha sorprendido y ha escandalizado a mucha gente, ¿no? Porque, según parece, vete a saber, porque la prensa a veces lanza artículos o lanza noticias que después no son ciertas, pero bueno, según parece, los niños estaban cansados de los castigos que les ponía su madre, porque cuando sacaban malas notas, o algo así, vete a saber qué castigo, no creo que lo colgaran de un árbol, ¿no? Pero no sé, a lo mejor le quitaban los móviles o le quitaban la tablet para que no jugaran, lo que sea, y se la cargaron. Claro, eso es comparativo a lo que decía Sartre, ¿no? Es decir, te quito de mi vida porque para mí eres como una opresión que me estás vigilando y que no me deja hacer lo que yo quiero, y si cometo un error o un fallo, pues estás ahí contemplándome y, entre comillas, acusándome, ¿no? Ese no es Dios, ¿eh? Un Dios que es capaz de enviar a su propio Hijo para que se haga hombre y que muera en la cruz por nosotros, y que nos, digamos, arregle el desaguisado del pecado, ese no es Dios Padre, ¿eh? Dios Padre es el que te entrega a su Hijo a la muerte y muerte de cruz, y es capaz de darnos no una oportunidad, sino miles de oportunidades
para perdonarnos y para estar siempre pendiente de nosotros. Dice, pues, un autor espiritual de moral, además, que no creo que conozca, pues se llama Spick, en un libro publicado por la Universidad de Navarra que se llama Teología Moral del Nuevo Testamento. Dice así: designar al cristiano como hijo de Dios no es una simple imagen que evoca la protección o vigilancia paternal que Dios ejerce a su respecto, sino que hay que entenderlo rigurosamente, en el mismo sentido en el que se dice de cualquiera: es hijo de tal persona. Por la generación, un nuevo hombre llega a la existencia. Así como el animal engendra un animal de su especie, también el hombre engendra a otro hombre semejante a él. A menudo la semejanza es grande. De hecho, ayer estaba yo con unos padres de primera comunión, estuve con varios. Y cuando pues fui a saludar a uno de ellos para la entrevista, me dice el marido: somos los padres de fulanito de tal. Y le dije: no hace falta, mirando a tu mujer veo a tu hijo, porque se parecen muchísimo. A menudo la semejanza es grande. Pues bien, el cristiano nace de Dios, es hijo suyo en el sentido real, por lo cual debe parecerse a su Padre del cielo. Aquí se sitúan las palabras de San Pedro: partícipe de la naturaleza divina, que significan algo más que una analogía, más que una semejanza, parentesco. Implica una elevación, transformación de la naturaleza humana. El cristiano entra en un mundo sobrenatural, que está por encima del natural, el mundo de Dios. Y aunque estemos en el mundo natural de la tierra, y aunque estemos rodeados de cosas de la tierra, y aunque estemos realmente pues viendo que los árboles crecen, que las plantas, estas plantas por cierto que son cultivadas aquí, son de invierno. Cuando llega, lo que comentaba ayer, cuando llega la primavera, verano, se secan, pero no hay que tirarlas, porque el bulbo que queda dentro vuelve otra vez a florecer. Hay que conservarlo entre cosas húmedas, como periódicos húmedos, cosas así. Es que sé mucho a base de venir aquí años tras años, pues algo he aprendido. Pues así como el mundo natural que tenemos alrededor, y ese mundo natural que el hombre, a veces siguiendo el querer de Dios, pues lo gobierna bien y lo construye bien, y otras veces al margen de Dios lo va destrozando. Y no me refiero solo a la ecología, sino me refiero como el hombre se destroza a sí mismo. Se destroza porque al margen de Dios lo que hace es, pues, vivir como decía Sartre. Un sinsentido. Porque la vida no tiene sentido, lo decía el propio Sartre. Un sinsentido y por tanto, pues vivo volcado hacia afuera, buscando siempre el disfrutar, el placer, lo mejor de la vida. Pues aprovéchate, que son 2 días y haz lo que puedas. Ese mundo que está destrozando el hombre, a margen de eso está Dios. Y Dios, que se ha hecho hombre, que ha entrado en la vida del hombre, está contigo. Está contigo. Este mundo es de Dios y no te preocupes, que Dios siempre está pendiente de todo lo que pasa. Y como dice San Pablo, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan al bien. Por lo tanto, bueno, le podemos pedir ayuda al Señor que nos enseñe a dirigirnos al Padre como Él lo hacía. Por ejemplo, en el Evangelio lo tienes: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Está perfectamente demostrado que a Jesús lo llevan a la muerte porque decía que su Padre era Dios y que Él era hijo de Dios. Y eso para los judíos era una blasfemia. Pues tú ten conciencia de lo mismo, de que tu Padre es Dios y que tú eres hijo de Dios.
Y por tanto tu Padre Dios, aunque llegue el momento de la cruz, como Jesús decía en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El otro día estuve leyendo una interpretación de esas palabras de Cristo, que siempre son sorprendentes, pareciendo como si Dios le hubiera dejado. Pero la realidad no es esa. Bueno, había leído una interpretación y he leído otras, muchas, pero todas terminan diciendo, no es que Dios dejara a Cristo en la cruz solo, sino que le estaba padeciendo también la soledad del hombre cuando está muriendo. Porque el hombre muere solo, pero él es consciente de que Dios está con él. Y por eso se dirige a él, Dios mío, Dios mío. Nunca estamos solos. Siempre Dios está acompañándonos, ayudándonos. Y a veces haciendo las cosas no como tú te gustaría, pero lo mejor para ti. Insisto en esas palabras de San Pablo. Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan al bien. Todo. Mira, te voy a contar una anécdota que relata un escritor, que a lo mejor algunos de vosotros lo conocéis porque yo sé que estuvo por Madrid presentando algunos de sus libros. Es un italiano que se llama Alessandro D'Avenia. Entonces, él narra lo siguiente en primera persona. Cuenta Alessandro D'Avenia que en una conferencia que fue un sacerdote, aquí en España llama la atención el nombre, pero en Italia es muy normal. El sacerdote se llama Pino, por tanto es Don Pino, ¿no? O Padre Pino, si quiere. Don Pino. Fue Don Pino quien le movió a dedicarse a la literatura y a dar clases a adolescentes en un liceo, allá en el sur de Italia. Don Pino es un sacerdote que da clases de literatura, precisamente le daba clases a, Alessandro D'Avenia, cuando era adolescente de preparatoria. Preparatoria sería el bachillerato. Además, en sus ratos libres, Don Pino se dedicaba a sacar a los niños de su condición de calle. Estoy hablando del sur de Italia, por tanto, Sicilia, etc. Perdón. Para que dejaran de trabajar para la mafia siciliana, que servían de mulitas para transportar la droga. Niños pobres, ¿qué? Eso. Don Pino hace esa labor de sacarlos de allí, de ayudarles, darles un futuro hasta que la mafia lo ve como amenaza y decide matarlo. Contratan a un asesino profesional. A ese asesino le llaman en italiano il cacciatore, es decir, el cazador, que llevaba 30 asesinatos perfectos. Analiza los movimientos de Don Pino, se da cuenta de que es una presa fácil, siempre hace lo mismo, y bueno, pues se ve que no está muy preocupado por lo que le pueda ocurrir. Lo espera en el estacionamiento y cuando está a punto de entrar en su vehículo se acerca por detrás, le apunta a la cabeza. Don Pino, al sentir la presencia de alguien, se gira, ve lo que está pasando y le mira la cara, le sonríe y le dice: te estaba esperando. En aquel momento el hombre le pega un tiro en la cabeza y lo mata. Pero como cuenta él, el asesino me refiero, porque claro, el otro estaba muerto. Como cuenta el asesino, se preguntaba: ¿quién me pudo haber mirado a los ojos con amor y sonreír en el momento de más violencia en su vida? Y aquel hombre pues empieza a darle vuelta a aquello y termina entregándose a la policía y siendo testigo protegido, es decir, que va, digamos, a testificar contra
los otros de la mafia, pero estará protegido por la policía. Cambia su identidad, va a la cárcel una serie de años y después pues inicia una nueva vida. Ahora es un hombre que está totalmente convertido, transformado, gracias a aquel sacerdote, don Pino, que cuando lo fue a matar le miró a los ojos y le sonrió. Esto lo cuenta Alessandro de Alvenia porque también no solamente ha conocido a don Pino, sino que también pues, se entera de toda la historia de Il Cacciatore, ¿no? El que asesinó a este sacerdote. ¿Por qué te cuento esto? Porque hemos de darnos cuenta de que, primero, cómo reacciona un hijo de Dios ante una cosa tan tremenda como es que te vayan a matar. Y a la vez, cómo la gracia de Dios, a través del asesinato de este sacerdote, hace que aquel hombre cambie. Dios se sirve, si quieres, entre comillas, de la muerte de este sacerdote para que el hombre cambie de vida. Nosotros siempre podemos cambiar, podemos volver al Señor, a nuestro Padre Dios. Al vivir con sentido de Hijo de Dios, aprendemos además a tratar a los demás como lo que son, hermanos. Nuestro Señor, decía San José María, ha venido a traer la paz, la buena nueva, la vida a todos los hombres. No solo a los ricos, ni solo a los pobres, no solo a los sabios, ni solo a los ingenuos, a todos. A los hermanos, que hermanos somos, pues somos hijos de un mismo Padre Dios. No hay pues más que una raza, la raza de los hijos de Dios. No hay más que un color, el color de los hijos de Dios. No hay más que una lengua, esa que habla al corazón y a la cabeza, sin ruido de palabras, pero dándonos a conocer a Dios y haciendo que nos amemos los unos a los otros. Esa lengua, la lengua de los hijos de Dios, la oración, el trato con Dios, de los hijos de Dios. Por eso te recomiendo que en tu oración sea una oración de hijo, que sea una oración de hijo que se dirige a su Padre con esa confianza, que le pregunta a Jesús cómo tratar al Padre y que tengas en todo momento que lleves a tu oración todo lo que te pasa en la vida para encontrar a Dios detrás y que te plantees con esa claridad. ¿Sabes lo que le escribía Santo Tomás Moro a su hija Margarita cuando estaba en la Torre de Londres encerrado porque se había opuesto al nuevo matrimonio del rey Enrique VIII, que había desechado a su mujer española y que había querido casarse con otra Ana Bolena? Pues el canciller del reino se opuso porque aquello no era matrimonio y lo encerraron en la cárcel y le cortaron la cabeza. Pues le decía Santo Tomás Moro a su hija: ten ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí, sea lo que sea que me pase en este mundo. Nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Así que tu oración de hijo, tu trato de hijo, tu confianza de hijo, tu acercarte a Dios de un buen hijo, sabiendo y volviendo cuando a veces pues nos pueda ocurrir como la parábola del hijo pródigo, que nos vamos de la casa del Padre, pues volvemos a la casa del Padre. Y aunque le digamos a Dios Padre: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno que me llames hijo tuyo, pero Dios siempre nos llamará: tú eres mi hijo. Le pedimos a la Virgen Santísima, que ella te decía antes, que en el juicio particular ella es nuestra abogada, pues que ella nos acompañe. Le pedimos: Madre mía, como decía San José María, para ir y volver a Jesús, el mejor camino es la Virgen, camino más corto siempre, para ir y para volver.
Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceden por mí.